buenas tardes, y aquí estoy para contarles un poco lo que pasa por el mundo, lo que estamos viendo y lo que no queremos ver, todo junto. Hoy vamos a hablar, como pone en el título, de si Bolívar levantara la cabeza. Y esa es la realidad. Si Bolívar y su revolución americana y su unidad que intentó conseguir ve lo que está pasando ahora mismo en América, no creo que corriera otra vez hacia su tumba, pero desde luego correría con toda seguridad. Vamos a hablar sobre todo del Perú, de lo que está pasando en el Perú, que tampoco se presta a las noticias o que se hable de lo que está ocurriendo. Ese tremendo bloqueo que tienen ahora mismo las grandes ciudades, Cuzco sin turistas, Machu Picchu sin turismo, el país cerrado, intentan bloquear los aeropuertos. ¿Qué está pasando? ¿Quién está moviendo esos hilos para poder terminar con uno de los países más importantes de América? Para mí es el mejor país americano o sudamericano en cuanto a turismo y en cuanto a riquezas, la minería, todo lo que pueden hacerse. Pero uno tras otro todos los presidentes van a lo mismo, a intentar cargárselo, como ocurrió con Argentina, o como sigue ocurriendo allí en Argentina, ¿no? Es difícil, claro, países tan ricos, tan maravillosos, pues es difícil acabar con ellos. Pero todo es proponérselo como se lo están proponiendo. Aquí tienen a nuestro último elemento, al señor Pedro del Castillo. Ya hablé de él en su momento cuando estaba empezando, cuando se postulaba y cuando llegó a ser presidente. Esas primeras entrevistas, que iremos viendo algunos trozos de esas entrevistas y de videos que hay subidos sobre lo que está ocurriendo hoy en día en Lima, ¿no? También ves en el Perú, aquel Perú en el que Alan García, el expresidente, se marchó llevándoselo todo y no pasa nada. Se marcha, se escapa, se va a Brasil y al cabo de los años vuelve, se postula nuevamente a la presidencia. No gana la primera vez, pero la segunda vez ganó y llegó otra vez a ser presidente y solamente se suicidó 2 minutos antes de que entraran en su despacho a detenerle. Había vuelto a hacer lo mismo. Ese es el ser humano. Eso es lo que nos termina cayendo. Nos cayó Fujimori. Yo lo viví, todas esas épocas las viví en directo. Ya les digo que Perú es el país que más he visitado, que más he viajado y que más he trabajado en él. Más de 30, 40 veces puedo haber estado haciendo trabajos allí y relacionándome con todo tipo de gentes, con lo cual sé un poquito de lo que les estoy hablando y de lo que les ha caído, ¿no? Porque muchas veces ahora las protestas indígenas, lo que están haciendo, ¿no? De paralizar el gas, paralizar la electricidad de las ciudades, eso yo lo viví con el Sendero Luminoso, eso ya lo he pasado en Perú, ya pasé el que llegaba el día 31 de diciembre por la noche, tú sabías que era el año nuevo y que eran las 12 de la noche porque volaban todas las torres de la luz en Lima y te quedabas a oscuras. Eso es lo que había, toda la delincuencia pues de la gente que había tenido que ir a vivir a la gran ciudad porque en el campo les masacraba a Abimael Guzmán y su Sendero Luminoso, aquella revolución maoísta que lo único que consiguió fue terminar durante unos años con el país. Luego Fujimori, que hizo muchísimas cosas malas, no lo dudamos ni tampoco lo vamos a defender, pero consiguió acabar con el terrorismo. Al fin y al cabo, algo bueno dejó a costa de lo que fuera, ¿no? Porque ya saben ustedes que en el periodo Fujimori todo el mundo era terrorista y tú tenías que demostrar que no lo eras. Pero bueno, muchas veces hay que utilizar las armas y si las armas del terrorista son malas, las tuyas tienen que ser peores. Yo he visto en las carreteras peruanas, ibas circulando por la carretera y veías un cubo de plástico y dentro había un brazo cortado que habían dejado ahí. Tú tenías que parar y echar dinero en el cubo. Si no ponías dinero en el cubo, el terrorista en la siguiente esquina te baleaba y acababa contigo. Los muchachos que entraban en el ejército, la mayoría no volvían, porque los primerizos que iban a los servicios militares los mandaban a los puestos perdidos en los Andes, donde normalmente los primeros días eran todos acabados o fusilados por los terroristas que dominaban los pueblos, ¿no? Lo que dominaban el campo, los pueblos, las carreteras. Era una situación peliaguda. Seguimos hablando de ese gran y maravilloso país, pero se propusieron acabarlo, pero llegó alguien con mano dura que acabó con ello, se le criticó y luego él, pues como les suele ocurrir a todos los presidentes, ¿no? Ya se creen maravillosos, se creen intocables y terminan fastidiándolo. Eso es la política. Pero también cuando vemos esto, vemos ahora a Pedro del Castillo, ya cuando van a detenerlo, lo mismo, van a por él,
llama a sus guardaespaldas y les dice: vámonos a la embajada de México, que me han dicho que me acogen allí para huir. Un señor que entró como profesor, que decía que era maestro y que se iba a quedar con un sueldo de maestro. Ahí tienen ustedes en el noticiario las veces que cobró el sueldo de maestro. Se acabó la planilla dorada, se acabó los sueldos dorados, se acabaron las marmajas. Que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Vamos a renunciar al sueldo al sueldo vitalicio. Vamos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Ay, Pedrito, tremendo pillo, ¿no? Y vivo. Miren, en diciembre, ha trabajado solo 6 días. Horas de sobretiempo, 0, pero ha cobrado 17.114.44 soles. ¿Qué tal? Qué fácil te la has llevado, Pedro, ¿eh? Qué fácil. Bueno, en los 17 meses, ¿cuánto ha ganado, Rolo? Casi 250.000 soles. Este hombre no es que cobrara nunca lo de maestro, es que se llevó todo lo que pudo llevarse en el camino. ¿Cómo sería para que sus guardaespaldas, en lugar de llevarle a la Embajada de México, le llevaron a la comisaría de policía? Y ahora dice que son sus partidarios los que están haciendo las protestas, los movimientos. Vamos a acordarnos un poco de los bolivarianos, vamos a acordarnos un poco de los antisistema que tenemos en la propia Europa también. A esos, ¿quién los paga? Porque lo que sí es fundamental es que alguien los paga, alguien paga a esa gente. Verán también en un video, pues aparte de la picaresca, ¿no? Un señor vendiendo piedras para las marchas, ¿no? Bueno, muchas veces también el corazón no entiende muchas cosas que la razón entiende, ¿no? Eso es de cajón y así es como deben de funcionar, porque si quieres seguridad, hombre, eso lo dijo Eisenhower, que si quieres seguridad vete a la cárcel. En la cárcel tendrás ropa, tendrás médico, tendrás comida y no te faltará nada, solo te faltará una cosa, te faltará la libertad. Y eso es lo más importante. Y por lo que se debe luchar y por lo que se está luchando en el Perú de hoy en día, están luchando por seguir trabajando, por seguir con su minería, por seguir con el turismo, por seguir funcionando, si no están pidiendo nada más que la libertad, que tan difícil es de conseguir o tan fácil nos parece cuando la tenemos, ¿no? Pero cuando la tenemos vamos a pensar también que poco a poco nos la van quitando y lo que hoy consideramos que ya estamos muy recortados de libertades en cuanto a lo que hemos tenido hace unos años, pues debemos de pensar que dentro de 20 años las cosas que son normales hoy estarán prohibidas. Hacia ahí es hacia donde avanzamos. No avanzamos hacia una libertad absoluta o hacia una gran democracia, no. Avanzamos hacia un totalitarismo. Exactamente es hacia lo que se está avanzando en el mundo. No hay más que fijarse, mire, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en el resto del mundo, todo va hacia lo mismo. Usted no opine, usted no diga, yo le miento, yo le digo una cosa como político y es mentira. Y ya no pasa nada. Antes eso ocurría solamente en televisión. Veías a alguien que acusaba a alguien de algo y luego, pues bueno, pues me habrá fallado mi informador y no pasaba nada. Pero es que ahora hemos llegado a la política. En la política está pasando lo mismo. Les comentaba lo de Bolívar. Pues Bolívar estudió en España, aquí aprendió todas las tácticas de guerra, todas las tácticas militares y se fue a luchar por una independencia. Una independencia que en cuanto entró en política ya vio los problemas, ya vio que todos iban a por él, porque ya no interesaba un hombre que intentaba luchar por el pueblo. Y al final terminó en una hacienda de un español sin pensión ninguna y allí es donde murió. Esas son las realidades de la vida. Y pensemos una cosa también, que yo creo que es la más importante que debemos de ver dentro de todo esto. Solamente el que supere sus miedos, esa persona, será libre, porque entonces, pues, podrás salir de la jaula donde te tienen ahí atrapado tus miedos y podrás explorar otras cosas, verlo y tú mismo decidir por qué quieres ser libre y qué es lo que quieres hacer. Esa es la realidad de la vida desde el principio de los tiempos hasta hoy. Y así no podemos ir a ningún sitio mientras no cambiemos esto, porque al fin y al cabo la libertad es un tesoro de todos y no el que nos prohíban, porque si nos prohíben las cosas, lo que debemos hacer es imponernos y decir que no. Porque hay cosas que se deben de prohibir y hay otras cosas que no, porque al fin y al cabo la libertad, como decía Juan Pablo II, es tener tiempo y poder hacer las cosas que queramos y tener responsabilidad. Así lo decía y esa es la verdad.
y nosotros creo que tenemos más responsabilidad que muchos de los que nos están mandando y diciéndonos tonterías a diario. Muchísimas gracias por todo. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. Como le vuelvo a preguntar, ¿no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular? ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, su forma de implementar la educación, ¿por qué no evaluarla y traerla al Perú? ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia? O sea, ¿es insuficiente para usted pagar impuesto a la renta, canon, IGB? Totalmente insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos que hacer es llamar a la empresa a renegociar los contratos, ¿no? Ya, pero entonces usted está diciendo que una empresa minera que invierta acá, en el caso de que obtenga rentas, se va a quedar con menos de la mitad de las rentas que percibe. ¿La empresa minera? Sí. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de invertido. De la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. Bueno, ¿a usted qué le pareció el gobierno de Velasco? ¿Cuál es su balance del gobierno de Velasco? Bueno, es un gobierno que ha surgido atendiendo al Perú en su conjunto. Yo creo que ha sido más allá de cualquier estigmatización que se le ha dado. Es un hombre que ha interiorizado la gran problemática de los peruanos, ¿no? Ya, pero ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. En materia económica, ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. El gobierno de Velasco fue un buen gobierno. ¿Usted lo aprueba? Para mí sí. El tema es que si nos remitimos netamente a las cifras, no le dan la razón. Pues. El gobierno militar de los 70 generó de los más altos déficits en la historia de nuestro país, contando probablemente García I.